Bueno, hoy me proponía hablar de un tema que no he visto, no he escuchado mucho en mensajes, en prédicas, ni siquiera en internet, porque es un tema que a la iglesia no le gusta mirar. Yo me acuerdo las primeras veces que yo venía a la iglesia, era chico, tenía 16 años, y tenía un miedo, porque obviamente cuando uno es adolescente está con todas las influencias, ¿no? Desde adentro y desde afuera. Es una etapa de mucha vulnerabilidad espiritual y todo, intelectual, psicológica. Estás en plena fase de maduración. Y yo me acuerdo que uno de mis temores era el famoso pecado imperdonable. ¡Chan! Hasta que accedí a esta Biblia que tiene unos lindos comentarios que hablan muy claramente de lo que es ese proceso, ¿no? Es un proceso. Vamos a hablar de la apostasía. No sé cuántos saben lo que es la palabra apostasía. A ver, levanten la mano, vamos a hacer ese experimento. Levanten la mano los que saben lo que es apostasía. 1, 2, 3, 4. Ahí un poco. 5, 6, 5 y medio, por ahí andamos, ¿no? Bueno, entonces va a valer esta. Primera referencia, Mateo capítulo 24, versículo 12. Vamos a ver qué es esto de la apostasía. Voy a tratar de enfocarlo desde los dos ángulos que tiene la cuestión. Tiene un ángulo individual y uno colectivo, grupal. Hay una apostasía personal y la iglesia va a entrar en un proceso de apostasía. Vamos a Mateo 24, 12. Así empezamos a abordar este fenómeno interesante, aunque es feo, digamos, confrontarnos a la posibilidad de apostatar nosotros o de que apostate la iglesia, pero esto va a ocurrir. Mateo 24, 12, famoso versículo. Vamos al 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra que más aparece en Mateo 24 es muchos. Muchos, 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 muchos. Parece un error retórico, ¿no? Viste que siempre alguien dice numerosos, cuantiosos, gran cantidad, gran número. Pero acá en el texto griego aparece muchos nada más. Poloi en griego. Poloi, poloi, poloi. Poloi no, mañana sí. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es la apostasía, básicamente. O sea, se va a enfriar el amor. Si Dios es amor, quiere decir que Dios se va a ir de muchas personas por el crecimiento de la maldad y del engaño. Esto es lo primero. Vamos a aclarar qué quiere decir la palabra apostasía, sin meternos mucho en etimologías. Al final voy a parecer Mariano Grondona, pero digamos, es útil saber que apostatar en griego quería decir la palabra apostasía, ¿no? Un apostates era un desertor. Un esclavo fugitivo también era un apostates, alguien que se escapaba de la función en la que debería estar, que se salía de un grupo. Esto quiere decir, apo es una preposición, quiere decir fuera de. States, cuando uno se estaciona, cuando uno se establece fuera. O sea que un apóstata está acá y de pronto hace y se sale de los límites. Eso es un apóstata. Lo aclaro porque hay gente que niega que un cristiano pueda dejar de ser cristiano. Pero acá te está diciendo que hay muchos que se van a salir del círculo del cristianismo y se van a ir fuera. Esto es la palabra griega, para que no se le dé vueltas. Porque en general no muchos hablan de la apostasía porque algunos creen que no puede ni ocurrir esto. Dicen, el que es cristiano hasta la muerte. Y saben la cantidad de gente que hemos visto que ocupaba estos bancos y ahora ya no están. ¿Qué vamos a decir? ¿Que nunca fueron cristianos? Yo pienso que sí lo fueron, y que lo dejaron de ser en un punto. De eso vamos a hablar. Tiene dos costados, les decía, uno individual y uno grupal. El individual es un proceso, no es de un día para el otro que apostatás. No es que se te escapó alguna mentira o te enojaste y dijiste algunas palabras de más y ya sos un apóstata. No es así. Es un proceso que es gradual. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos cuenta muy bien cómo es esto. Vamos a visitar algunos pasajes de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos habla de este proceso y prácticamente de esto. Vieron que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice también, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es porque en esa iglesia de hebreos, de los judíos de la dispersión,
mucha gente se estaba volviendo atrás y estaba dejando el cristianismo. Por eso ustedes van a encontrar muchas referencias a la apostasía personal, a la posibilidad de que uno deje el cristianismo, de que uno se salga de la presencia de Dios, de que uno caiga, vuelva a sus viejos pecados, de morir al espíritu al que uno había nacido, el símbolo de esto es el bautismo, y se vuelva otra vez a la carne. Esto es una posibilidad que la Biblia deja en claro que existe. Habla incluso de hombres 2 veces muertos, ¿no? En la carta de Judas. Dice, hombres 2 veces muertos, árboles sin fruto. También dice algunas frases durísimas, pero lo más duro que hay en la Biblia, ¿no? Esto de la puerca recién lavada se revuelca en el lodo. Qué feo, porque habla de vidas que habiendo sido transformadas y santificadas por Dios, vuelven a lo de antes. También dice, el perro vuelve sobre su vómito. Lo había expulsado. Es un asco, pero bueno, dice así, lo dice la Biblia. Pero vuelve otra vez sobre lo que había desechado. Esto es la apostasía. Primero empieza con un proceso, digamos, el disparador, la chispa, es la incredulidad. Como que uno no se toma tan en serio el poder de Dios, que Dios puede hacer cosas maravillosas, que Dios puede ser absoluto dominador de nuestras vidas. Esto es difícil de creer en la juventud y les encargo que tengan en cuenta esto. Dios está en control de todo, no importa lo que se salga de tus esquemas mentales, de tus planes, de tus sueños, Dios está en control. Nunca pierdas eso de vista, porque así empieza la apostasía. Es un proceso, como te digo, gradual. Como uno es incrédulo y uno piensa, quizás Dios no esté en control de las circunstancias, quizás esté pasándome lo que quiere el azar, o el destino, o la mala suerte, o a mí no me sale una, ¿no? Eso, cuando a uno le sale mal algo fuera de sus planes, ya empiezan los pensamientos bajoneantes, ¿no? Enviados ya saben por quién. Y entonces uno entra en un proceso de incredulidad que te hace perder la seriedad puesta en las cosas de Dios. Ya, ¿para qué vas a meter tanto tiempo y tanta dedicación en actividades que honren a Dios si de última ni sabes para dónde va tu vida? Si estás en el camino o no, o si estás al azar, al acaso, ¿no? Pasándola. Venís acá, como dicen algunos sociólogos mundanos, como antes en los barrios la gente iba a los clubes, así se va a las iglesias evangélicas, decía Beatriz Arlo, la escuché hace unos años en Radio Cultura. Y me llamó la atención porque nosotros decimos, las iglesias no son clubs. Bueno, ellos dicen que la iglesia reemplaza a los clubes. O sea que en cierta forma cumple esa función. Así lo ven ellos. Pero hay algunos que como pierden la seriedad por su incredulidad, empiezan a vivir así el cristianismo. Y ¿qué viene inmediatamente? Si tu prioridad no es Dios, ¿qué viene? El mundo. Te volvés inmediatamente una persona con preocupaciones e intereses y angustias. Pues el diablo, digamos, no es gratis esto, ¿no? Si te empezás a preocupar de las cosas del mundo, empezás a tener afanes, cargas, ansiedades y angustias, todo lo que viene con ser mundano. Sin usarlo como mala palabra, sino como un concepto para entender lo que es la vida fuera de Dios, lo que era nuestra vida antes de llegar a Jesucristo. Entonces, si uno está entre las cosas del mundo y ya no está en Dios, se deja de buscar de Dios. Por esto decía la carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces uno empieza como Adán y Eva, ¿no? Que ya andan así, ¿no? A ver si pasa Dios. Y me sorprende en esta situación de flaqueza, de debilidad, de estar pifiándola. Y Dios dice, acércate confiadamente, porque ya el proceso está avanzando. Nos estamos alejando de a poco. Se pierde el amor a la santidad y se pierde el odio hacia el pecado. Hoy en día, muchos predicadores ya no hablan contra el pecado. Es más, muchos referentes cristianos piensan que hay que hablar solo del amor y no hablar tanto del pecado. Dicen, generás culpa en las pobres conciencias de la gente. De hecho, piensan que los que tenemos odio al pecado, piensan que somos fanáticos, dogmáticos, mentes cerradas, personas negativas. Esto se está imponiendo muchísimo en la iglesia y después lo vamos a ver, porque ahora vamos por la parte individual sobre todo. Pero para que vean cómo los dos procesos van juntos. No se puede amar a Dios sin aborrecer el pecado.
Si vos amás a un Dios que no aborrece el pecado, no estamos acá, no estamos dentro de lo que dicen las Escrituras, no estamos amando al mismo Dios de la Biblia. Ese Dios que es celoso, que exige exclusividad y santidad de nosotros. Si estamos en Él y si de verdad lo amamos a Él, tenemos que sentir con el corazón de Él. Y nos guste o no nos guste, nos resulte incómodo o no, nos tenemos que enojar con el pecado, con la perversidad, con el engaño. Nos tiene que molestar. Así como cuando entra un microbio en la nariz, ¿qué hacemos? Estornudamos. O es un cuerpo ajeno que se está metiendo en nuestro organismo. De la misma manera, el pecado a nosotros nos tiene que provocar urticaria. Tenemos que reaccionar, no podemos ser indiferentes al progreso del mal, amar el bien y odiar el pecado. Después viene otro proceso más fulero, digamos, en esto de la apostasía, que es el endurecimiento del corazón. También dice la carta a los Hebreos: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se deja de oír la voz del Espíritu Santo, porque uno ya está embalado en lo otro. Entonces cuando Dios habla, como seguimos con el caso de Adán y Eva, ¿no? Te querés escapar. No te querés hacer cargo de que estás haciendo las cosas mal y te estás desviando. Y ya no querés escuchar a Dios. Para colmo, en esos casos y en esas situaciones, se los digo sonriendo porque yo también lo viví. Alguien prende la radio, ¡pum!, sale algo que iba directo para vos. ¿No les pasó? Ponen una prédica, ¡pum!, un versículo que justo habla de tu situación. Sí, pero ¿cómo puede ser? Viene un hermano y dice: vos sabés que estaba mirando un pasaje de la Biblia que ¡pum!, otra vez. Y así es como que Dios va buscando las oportunidades de hablarte, ¿no? Como si le cerrás todas las puertas, pues te habla desde la ventana. Cerrás la ventana y por el ventiluz baja la voz de Dios. Y es así, Dios va a buscar todas las maneras de alcanzarte dentro de sus posibilidades, porque Él siempre te va a dejar a vos la última decisión. Finalmente, si no se escucha la voz de Dios, si uno persiste en el endurecimiento, el Espíritu Santo se entristece, se apaga el fuego de Dios en nuestros corazones, ya no sentimos más la presencia de Dios y Dios progresivamente va dejando de hablarnos. Esto hay que saberlo, Dios sigue siendo Dios, es el soberano, por más que Él nos ame, no podemos pensar que indefinidamente podemos no escucharlo. Y entonces empieza un proceso en el que uno, como dice la carta a los Corintios, viola el templo de Dios. Uno comete pecados, uno incurre en transgresiones que afectan incluso al cuerpo de uno, que es el templo del Espíritu Santo. Y cuando el templo del Espíritu Santo es violado, violentado, el Espíritu directamente se va, se aleja. Y así se puede llegar a un proceso que no tiene marcha atrás, no tiene retorno. Esto es lo bravo de la apostasía. Hay un punto, no lo sabemos nosotros, ¿no? Obviamente. Un buen indicio es que si vos seguís sintiendo carga por lo que haces mal, es que no estás en la apostasía. El que apostató totalmente, digamos, el que ya es plenamente un apóstata, ya no siente ninguna carga, no siente ningún impulso a buscar de Dios, no siente culpa. Ya se va la capacidad de la persona para reconocer el pecado, porque eso viene de Dios. Vieron que dice que trae convicción de pecado, justicia y de juicio. Si no está Dios actuando, si no está Dios hablándote íntimamente a tu corazón, dejás de reconocer que el pecado es pecado. Te consustancias. Ese es el proceso sin retorno. Hay varios peligros para caer en este proceso. Ya mencionamos cómo es más o menos, ¿no?, el recorrido de cada persona. Habla, por ejemplo, Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Para que vean, esto es certero, puede ocurrir. No es que por ser cristiano ya tenés, digamos, cerrada con candado la puerta de salida, ¿no? Sigue abierta. Si te querés ir, la posibilidad Dios te la va a dar porque Dios respeta el libre albedrío de todos nosotros. Hebreos 3:12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Acá está todo el proceso que decíamos,
resumidito. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si no la retenés, no. Esto en lógica se llama silogismo condicional. ¿Vieron? Si llueve se moja la vereda, ¿no? Bueno, si retenés hasta el fin, sos partícipe de Cristo. Está sujeto a una condición, no es incondicional la gracia de Dios. Tenés que retener hasta el fin, como dice acá, la confianza del principio. Esa es la condición. Sigue diciendo, entre tanto que se dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Se refiere a un hecho de la historia judía, ¿no? De la época del éxodo a través del desierto. Pero es una posibilidad tener un corazón duro y resistir la gracia de Dios. La gracia de Dios puede ser resistida, no es irresistible la gracia de Dios. Digo porque ahora están circulando estas doctrinas raras, ¿no? Que si Dios te quiere salvar, Dios te va a salvar, lo quieras o no. Una cosa extrañísima, pero bueno, se está hablando mucho, hay muchos referentes que piensan que esto es así. De hecho, Paul Washer me parece que también. ¿Quién más? Armando Alducín, uno que tiene una voz finita y que habla muy bien de las cosas del Apocalipsis y todo eso. Es muy inteligente, pero estuvo un tiempo, sobre todo, ahora me parece que un poco que recapacitó, metido en estas cuestiones. Hebreos capítulo 10. John MacArthur también está un poco en estas historias de la gracia irresistible. Y otros muchos referentes, muchos que citan a Charles Spurgeon, famoso predicador del siglo XIX. También le gustaba mucho esta doctrina, que para mí es parcialmente errónea. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Esta es una de las claves de la apostasía personal, no de la iglesia. La iglesia va a apostatar, pero va a seguir yendo a los templos. La apostasía personal normalmente es cuando la persona deja de ir a la iglesia, deja de congregarse. Dice que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Si me pinta, voy, ¿no? Hay quienes dicen así, y realmente lo hacen así. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es la apostasía personal. Ahora nos vamos a meter en la apostasía de la iglesia. La iglesia va a entrar en un proceso global, general, de apostasía. Es menos obvio esto, es más capcioso, más tramposo, más difícil de detectar. Tiene que ver con la teología, con los principios. Hoy mencionábamos, ¿no?, que los pastores muchos ya no hablan contra el pecado, porque piensan que eso es cargar con culpas y responsabilidades a las personas. De hecho, hasta creen que son más compasivos que Dios, digamos, y que nosotros, obviamente. No, nosotros no les ponemos cargas a la gente. Le hablo del amor de Dios. Dios va a hacer la transformación. Sí, va a hacer la transformación, siempre y cuando uses esto. Si no, no hay transformación. Si no está la denuncia del pecado, poner de manifiesto lo que está mal, las obras de las tinieblas, Dios no puede obrar. Suena raro decir Dios no puede, pero es así. Dios en eso está limitado, otra frase paradójica, pero bueno, es así. Está limitado a lo que la iglesia haga con su palabra. Digamos, en su misericordia el Espíritu Santo puede que denuncie en el corazón de la persona, sin que nadie se lo diga, su pecado. Pero como iglesia tenemos que usar la palabra de Dios como un arma para poner de manifiesto las obras de las tinieblas también. Y la iglesia va a dejar de hacer esto. Va a empezar a negociar principios, ya lo están haciendo. Multitudes de iglesias, todos los días sale alguna novedad respecto a estos temas. Aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se van negociando estas cuestiones. Roma está a un pelo de admitir cuestiones, ¿no?, desde el punto de vista mundano. De darle cabida en su doctrina a prácticas que son repulsivas ante Dios, el aborto también, todo el uso de anticonceptivos y demás. Hay mucha gente, hay mucha muchedumbre que están metiendo presión a las autoridades religiosas
para que esto se acepte, para que se negocien los principios. Y hay muchas veces en las iglesias cautela a la obra del Espíritu Santo. Como hay tantos predicadores falsos, tanto teatrero, tanta gente que hace ruido sin tener realmente la presencia de Dios, entonces por las dudas toda manifestación del Espíritu está mal. Así dicen. Hay gente que dice así: no, lenguas, no te tiene que hablar en lenguas. Profecía, no tiene que haber profecía. Discernimiento, no, tenemos la Biblia, ¿para qué queremos el don de discernimiento? Y todo así. No reconocen la obra del Espíritu Santo. Y si alguien recibe el Espíritu Santo, medio que o se asustan o le dicen que está mal. Ustedes fíjense cómo es este tema del progreso de la maldad. Vamos a ver algunas características. Primera de Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense que no dice doctrinas humanistas ni psicologías. Directamente identifica al autor de estas doctrinas: diablo, el bicho. Para que nos quede bien en claro de dónde viene esto. Muchos apostatarán de la fe. Y esta apostasía grupal, no ya la individual y personal que te puede afectar a vos o a mí o a cualquiera, la gente se va a quedar en las iglesias, pero ya no van a tener la doctrina de Dios. Por eso es otra historia. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:3. Hay más pasajes, yo trato de resumirlo un poco. Y hay muchos casos bíblicos de apostasía. Judas Iscariote, sin ir lejos, fue un apóstata. Jesucristo lo llamó amigo. Quiere decir que era cristiano. Dios no dijo, este no es. Jesús lo llamó amigo. Es la única persona en la Biblia a la que Jesús llama personalmente amigo. Jesús no miente. Y si lo llamó amigo es porque era su amigo. Era y dejó de serlo. Es un apóstata. 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el fin, ¿no?, la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá ya habla del anticristo, ¿no? Así que hasta ahí llegamos. Pero la apostasía es un fenómeno que va a afectar a gran parte de la iglesia profesante, de la iglesia que hoy vemos institucionalmente, de los cristianos posta. Yo en parte celebro, esto es raro, ¿no? Porque acá vamos a decir cosas raras a partir de ahora. Abran el paraguas, llueve seguro. Yo celebro que algunos pequeños deslices doctrinarios sean cometidos hoy en día por muchos de nuestros referentes en Cristo, como John Piper, MacArthur, que mencionábamos hoy, Paul Washer y tantos otros, Luis Palau, Marcos Witt. Casi todos nuestros referentes, alguna de estas cosas metieron la pata. Ecumenismo, todas esas historias que vamos a ver de a poco. Pero la cuestión es, todos ellos ya, algunas se mandaron. ¿Por qué digo que celebro? Porque nuestra mira y nuestra confianza deben estar en Dios y nuestro criterio acá. Ya no hay impolutos, no hay tipos impecables que, yo quiero ser como aquel que está allá arriba en la nube, ¿no? Ya está en el tercer cielo. Señor, por favor, hagamos unas chocitas acá y quedémonos a vivir con Elías y Moisés. No hay nadie que esté, digamos, en la nube. Todos ya cometieron alguno de estos deslices. Y el espíritu del anticristo es el que va a traer esta masiva deserción de la iglesia en cuanto a las doctrinas de Dios. Esto tiene que ocurrir. Es el espíritu de la apostasía, del abandono de la verdad de Dios. Y es el espíritu de la anomia. Acá dice el inicuo, ¿no? Antes que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado. Esa palabra en griego es anomia, el anomos. Quiere decir que no reconoce ley. Eso es el inicuo. De hecho, en castellano también inicuo quiere decir eso. No quieren sujetarse a ninguna ley. Para ellos no hay reglas.
Todo es por el Espíritu, todo es como te nazca, como te plazca. No quieren reglas, no quieren límites. Y mucho de esto es seductor. ¿Cómo no va a ser seductor que te digan que hagas lo que quieras? A la carne le encanta eso. Y muchos predicadores están en esta onda, de decir, no pongamos límites, no, déjalo crecer, no le pongas techo al espíritu, decía, ¿no? Ese es uno de los chamullos característicos de esta gente que son anomos. Tienen el espíritu del anticristo, no aceptan leyes, no se sujetan, son rebeldes. Esa es la palabra más común. Rebeldes sin causa. Hay peligros, les decía, y acá sí vamos a mencionar algunos de estos peligros que están asediando a la iglesia. Uno es el peligro de negociar ideas, por ejemplo. Desde Estados Unidos, hace muchos años viene esto, es viejísimo. Esto del éxito, del materialismo, 5 pasos para llegar al éxito económico, ese titular de libro viene desde la década del 40 de Estados Unidos, pero tiene que ver con la mentalidad de ellos. Estados Unidos es un país raro porque fue diseñada la mentalidad de ellos antes de que sean un país. Esto del funcionalismo, del positivismo. Y hasta el día de hoy piensan así, creen en la psicología del perro de Pavlov, vieron los reflejos condicionados. En las escuelas, en los colegios de Estados Unidos, hasta hace 20 o 30 años, se enseñaba esto, esta psicología. Todo es condicionado. Hay que lograr éxito, resultados, efectividad. ¿No? Parecen los gerentes de ventas de la Carrefour, de Walmart. Cuando trabajás en esos lugares, te pone un tipo y te dice, ¿cuál es el objetivo? Éxito, ventas. El vendedor de celulares también. Si fuiste vendedor de celulares también, seguro que te dijeron esto. Efectividad, éxito, disciplina, logros. Al final, ¿no?, del proceso. Bueno, esto es la mente de Estados Unidos, pero hay mucho de esto metido dentro del evangelismo. Hay tantos ejemplos que no voy a dar ninguno. Malas juntas, malas conversaciones, malos discursos de la iglesia, iglesias que se mezclan, celebraciones en común con gente que no es de la fe de Jesucristo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿A qué le abrimos nuestros oídos y nuestro corazón? ¿A quién le abrimos la puerta de nuestra casa, espiritualmente hablando? Eso se está viendo muchísimo. Confraternidad con gente que no es del palo, no es de la fe de Jesucristo. Y se mezcla todo. El humor, el uso del humor, el abuso del humor. El humor, ustedes saben, o por ahí no lo tienen tan en claro, el humor es para abrir puertas. Cuando estudias oratoria te dicen, si vos querés abrir a un auditorio, decí un par de chistes y a partir de ahí las defensas de la gente caen. Emocionalmente, la conciencia de la gente se queda sin argumentos, quedás abierto, a disposición. Y junto con el humor, que juega tanto con los dobles sentidos, pueden colarse muy fácilmente cosas que no son de Dios, sino de la carne. Es muy raro que nos riamos de un chiste 100% espiritual. Fíjense, cuanto más hay un componente de, sobre todo los argentinos, ¿no?, los norteamericanos también, las cámaras ocultas, en parte te reís porque decís que es zarpado. ¿Cómo puede hacer eso? Pobre persona, ¿no? El Chucky ese que se metió dentro de un cartel, ¿lo vieron? Lo vio todo el mundo se rió. Pero es así, el humor es peligroso por eso, porque hay muchos componentes que no son de parte de Dios. No es casualidad que en la Biblia no haya ni un solo chiste. Lo más parecido a un chiste que encontré en la Biblia es cuando Jesucristo compara a los fariseos y dice, se parece a cuando unos muchachos están cantando en una plaza, dice. Bueno, eso es lo más parecido a un chiste que encontré en toda la Biblia. Qué raro, ¿no? Que falte un componente como el humor, entre comillas, en las escrituras. Por algo será, dicen los viejos. Pero bueno, es así. Consumos culturales, entonces, alimentación espiritual. ¿Qué consumimos? No digo no miremos películas, pero ojo qué película mirás. Ojo qué CDs consumís, qué música escuchás. Si te estás formando, ponele profesionalmente como músico, esto lo sabés, te van a hacer consumir algunas cosas que vos vas a decir, qué letra espantosa, por Dios. Sí, ¿no? Es como que te tapás la nariz y lo tomás, como cuando te vas a tomar algo amargo, ¿no? Pero es así, hay que controlar la dosis, digamos, de mundanismo que dejamos que penetre a través de nuestros oídos y de nuestros ojos, de nuestros consumos culturales.
Hay que tener un cuidado bárbaro con eso. A veces uno se engolfa con libros, qué sé yo, producciones de todo tipo. Y después resulta que estás pensando en eso y no glorificando a Dios ni con tu vida, ni con tus sentimientos, ni con tus ideas. El peligro de dejar de congregarse, de saltearse reuniones, de pensar en otras cosas. Peligro grupal también y no solo individual. Y empezar a mirar las cosas con la óptica del mundo. La iglesia está mirando muchísimo ya con la óptica del mundo. Hay hasta coaching, digamos, entrenamientos dados por cristianos en el sentido de que nos tenemos que parecer a la gente del mundo, de un camuflaje espiritual. Yo no digo que vayamos con túnicas blancas a predicar el evangelio, o esos desubicados que van con traje y corbata a predicar en calle 8. Por supuesto que no. O que andan predicando en la facultad de que las chicas usen pollera, digo, por Dios. Pero tampoco meterse en el espíritu del mundo para ser uno de ellos. Dice, miren que los envío como ovejas entre lobos. ¿Qué vas a ir disfrazado de lobo para que te acepten? No. Vos sos oveja, ya está, ¿qué le vas a hacer? Es tu naturaleza, tenés la identidad de Cristo. No pierdas, no negocies la identidad de Cristo. Si vas a predicar, no vas a hacer otra cosa. Hay música cristiana que no parece que lo sea. El otro día escuchaba una de las que me encanta practicar en mi casa, pero me puse a prestar atención y dice, cariñeta, mi amor, que estoy contigo, estoy contento. ¿Qué sé yo? ¿Está hablando de Dios o está hablando de una chica? Pensaba yo. No me quedaba claro. Sos mi cariñito, mi amorcito, mi pasión, mi tesorito. Digo, ¿qué estamos hablando? ¿Es Dios el que le habla a una persona? ¿Nosotros le hablamos a Dios? ¿O el cantante le habla a una chica? No entiendo nada. Bueno, estas cosas se van a ir viendo en las iglesias. No está mal que hagan una canción de amor entre 15, ponele. Una canción de amor, digo, a una chica. Está bien, no está mal. Pero que haya 5 canciones así en un CD que vos no sabés si el referente es Jesucristo o una chica. Para no hablar de las canciones que dicen, mi amigo te amo. Un hombre lo dice. Mi amigo te amo, te quiero abrazar, te quiero tocar. Dios mío, no es una época para cometer esa clase de ambigüedades. Es un peligro. Hay que marcar diferencia hasta en eso. Tiene que quedar claro que el referente es Jesús. No podés no decir Dios en una canción cristiana. Si tu deseo es que eso salga en FM Hit o en Radio Mitre o no sé dónde, la 92.1 acá en La Plata, no lo vas a lograr. Por más que en vez de decir Dios digas Él, o el que está allá, o el de arriba, no sé. No vas a penetrar en ese mercado, olvídate. Pues está cerrado al mensaje de Dios. Y si directamente no se nota en absoluto que es mensaje cristiano, no sirve, no hace ningún efecto. Hay cristianismo homeopático. ¿Sabe lo que es la homeopatía? A ver, ¿quién sabe lo que es la homeopatía? Levanten la mano. Ahí hay uno. Mira, la homeopatía, para hacerla corta, es en un tanque de 2000 litros de agua, yo agarro una gotita de néctar de una flor determinada y lo sumerjo. Después me inyecto esa agua con una gotita de néctar y todo el resto agua, y eso me ayudaría a curar determinadas enfermedades como el cáncer, alergias y otras. Eso es la homeopatía. Bueno, hay cristianismo que tienen dosis homeopáticas de cristianos. Hay letras cristianas que tienen dosis homeopáticas, una gota en 2000 litros. ¿Sirve eso? Yo lo dudo muchísimo. Y ni hablemos de las parejas desparejas que son una verdadera epidemia en las iglesias. El otro día leía a un muchacho, las chicas de la iglesia, qué sé yo, que son tan... se hacen las difíciles. Así decía, yo decía, este carnicero viejo está buscando carne, ¿qué está buscando? No, no se hace las difíciles, son difíciles, conquistala. ¿En qué está, viejo? Claro, en el mundo no son así. Qué loco. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan afuera. Y las consecuencias vienen. Vienen, se cosecha lo que se siembra. No podés pretender hacer las cosas mal y que de carambola y de casualidad
por no sé qué favor de la providencia salga bien. ¿Qué es eso? Dios no funciona así. Dios hace milagros, pero Dios no le salva el pellejo a uno que anda haciendo imprudencias por la vida. No, eso de saltar desde lo alto del templo para que los ángeles lo reciban en sus manos. Jesucristo no hizo esa, y mira que era Jesucristo, ¿eh? No era un Superman cualquiera de por ahí. Entonces, último peligro que voy a citar que afecta a la iglesia en general es el matrimonio desparejo de los matrimonios desparejos, el ecumenismo. El ecumenismo es la confraternidad de todos los credos religiosos cristianos primero. Ellos llaman cristianos a los católicos. De hecho, muchos referentes nuestros en el ámbito evangélico se felicitaron de la elección de Bergoglio como rey de Roma. ¡Qué bueno! Tu nombre de oración, cristocéntrico. Sí, claro. Flor de cristocéntrico. Más idólatra que él no hay. ¿Vieron la copa que usan ellos para la misa? Hizo esculpir la imagen de la Virgen de Luján. Y un escudito de San Lorenzo y algunas pavadas. Pero más idólatra que él no hay. ¿Hay algún hincha de San Lorenzo? No, ¿no? Creo que no. Pero ¿cómo podés pensar en casarte con una mentalidad tan adversa al cristianismo como lo es hoy en día la religión católica? Y van, se reúnen, hacen cultos en común. Allá en la Catedral de Buenos Aires hubo incidentes hace 2 o 3 semanas en una de estas celebraciones ecuménicas. Fue en honor a la Noche de los Cristales Rotos. Tiene que ver con la persecución nazi contra los judíos. Y ahí estaban algunos, mandó un mensaje, un comunicado a Siera, diciendo, ¿cómo puede ser que estos perturben un culto que se desarrollaba en paz y en comunión? Así era, comunicado oficial que salió por Clarín. Entonces la iglesia está armando la unión despareja de las uniones desparejas. Cristianismo no casa con mundo. El mundo está de un lado, la iglesia del otro. La importancia de mantener los límites, el muro. Se describe un templo, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 40, el templo del futuro, no el templo milenial. Y a mí me llamó la atención porque en un momento dado el profeta dice, y alrededor del templo va a haber una muralla que va a medir tanto por tanto por tanto. Digo, ¿muralla? ¿Para qué? Si no va a haber enemigos, no va a haber peligro, va a ser en el milenio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Invasiones? ¿Ataques militares? No. Siempre tiene que haber un muro, una separación entre lo que es santo y consagrado y el resto. Imagínense ahora que estamos en un mundo de pecado. No nos tenemos que aislar del mundo, tenemos que salir a evangelizar, pero tampoco nos tenemos que mezclar con el mundo y sus deseos. Esta es la invasión. En vez de estar la iglesia evangelizando el mundo, invadiendo, llenando, saturando al mundo con el mensaje de Dios, está el mundo penetrando a través de montones de prácticas culturales y de ideas, de conceptos y de valores el interior del pueblo de Dios. El contraataque del diablo va a ser formidable. Acá lo dice claro. Dice que hacia el fin de los tiempos va a venir la apostasía. Masivamente los cristianos se van a hacer del mundo. Y una de las armas que va a usar Satanás es esto del ecumenismo y de la mezcla entre todos. De paso, ya que hablamos de cuestiones juveniles, el ecumenismo va a ampliar la oferta de posibles novias. Vas a poder mirar a una católica, adventista, mormona, testigo de Jehová. Claro, van a estar las cabezas ahí como periscopios a ver si registran material interesante. Para resumir, las dos cosas van juntas, la apostasía grupal y la apostasía individual. Lo que nos corresponde a nosotros es mirar por nosotros mismos en qué andamos. Obviamente, no nos va a gustar cuando nuestros amigos se vayan al mundo o cuando veamos que en muchas iglesias se van a hacer cosas terroríficas. Pero esto tiene que ocurrir, forma parte de la profecía. Lo individual depende de nosotros, obviamente que lo grupal no. Juan dice, en primera de Juan, al final, hay pecados que llevan a muerte y no les pido que oren por ellos. Dios no nos pide que no lo hagamos, pero nos autoriza a que no lo hagamos. Quiere decir que no va a ejercer ningún resultado de esa oración. No se puede interceder por un tipo que está embalado
hacia la apostasía, en el camino de la apostasía, sí por alguien que se aleja y deja de congregarse y esa clase de cuestiones, no para alguien que está ya directamente pecando contra el Espíritu Santo. Entonces, prevención, saber que esto va a pasarle a la iglesia. Dice una frase que me encanta de Dante Alighieri: una flecha que se anuncia viene más despacio. Otro dice: el que avisa no traiciona. Si vos sabés que la flecha viene, ya estás precavido. No te sorprende, podés hacer algo. La apostasía va a venir, Dios nos avisa para que sepamos que esto va a ocurrir. Es más, tenemos que tener algunas razones para alegrarnos cuando veamos que esto pase. Tiene un costado amargo, digamos, y un costado agradable. Dice: cuando vean que estas cosas pasen, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, dice Jesús, mi venida, está cerca. Y por último, el antídoto. ¿Cómo hacer para prevenir la apostasía? Hay que tener dos cosas. Preocupación, la buena. Dice: cuiden su salvación. Cuiden con temor y temblor la salvación. ¿Se puede perder? Sí se puede perder, si no, no la tendríamos que cuidar. Si no se pudiera perder, ¿para qué Dios nos encargaría que fuésemos cuidadosos? ¿Para qué andaría el diablo como león rugiente si no puede devorar a nadie? Si puede devorar, quiere decir que a algunos va a devorar. Entonces, una saludable preocupación, que no quiere decir andar con cargo de conciencia: ayer mentí, me voy al infierno, ya no me salva ni Dios. No, Dios no me va a perdonar, ya está, ya cometí varias veces esto mismo, no tengo las puertas abiertas, Dios no me quiere más. Eso no, sino una buena preocupación de buscar de Dios, de acercarse confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que Dios nos restaura y nos perdona inmediatamente, pero tenemos que hacerlo, tenemos que buscarlo. Y también, por supuesto, y esto es más fácil de entender y de recibir, tener una saludable confianza, una saludable seguridad de que Dios pagó por nosotros el precio de nuestra salvación. Jesús lo hizo, nosotros no le tenemos que añadir nada a eso. Ya la obra está hecha, solo hay que ir, dice: vengan, coman y beban gratuitamente. La salvación no necesitó ningún sacrificio por parte nuestra. Pero eso es para que nosotros nos acerquemos y participemos, ¿no? Que sepamos. Entonces, las dos cosas: una saludable preocupación y una saludable confianza en que la obra ya está hecha. Este es el antídoto, no hay otra cosa. Obviamente, para saber si la iglesia está entrando en un proceso de apostasía o no, y hay que empezar a registrar esto, a leer esto y ver en qué cosas la iglesia está abandonando la senda de Dios. ¿Qué le está faltando a la iglesia de ahora? ¿Por qué, por ejemplo, es casi insoportable ver el canal Enlace? Creo que a ustedes les habrá pasado tanto como a mí. No pasan 15 minutos sin que escuches algo que no es bíblico. Para no hablar de las maratónicas, que son motivo de vergüenza para la iglesia. Un espanto. Y que para colmo salga uno de estos personajes y diga: no, lo que pasa es que yo le debía $9 millones al fisco, por eso hago las maratónicas. ¡Qué vergüenza! Bueno, todo eso se cura fácilmente y tenemos una vacuna en el conocimiento de la palabra de Dios, en tener una saludable confianza y una saludable precaución por nosotros mismos, que es nuestro territorio exclusivo, digamos, y en lo posible hacer lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance, para que los demás, los que nos rodean, tampoco sean tomados por sorpresa. Le pedimos al Señor para que nos acompañe en este proceso que yo pienso que nos va a tocar vivir a todos nosotros.